«Eres una vergüenza, no eres nada sin mí», gritó él frente a todos. Ella cayó de rodillas llorando, pero entre los invitados, unos ojos la miraban, y ese hombre sabía un secreto que destruiría al millonario esa misma noche. El salón del Hotel Gran Palacio del Virrey brillaba como si todas las estrellas del cielo hubieran bajado esa noche a posarse sobre los candelabros. Cientos de cristales colgaban del techo altísimo, lanzando destellos dorados sobre los pisos de mármol que reflejaban cada paso, cada copa alzada, cada sonrisa estudiada. Pero Camila Herrera de Valdés no veía las luces. Camila veía el temblor de sus propias manos mientras se alisaba el vestido por 10ª vez frente al espejo del tocador privado. Respiró hondo. 1 vez, 2 veces, 3 veces, como si el aire pudiera entrar en su pecho y empujar hacia afuera ese nudo que llevaba semanas creciéndole adentro. «Ay, mi reina, se ve usted preciosa», le dijo doña Rosalba, la empleada del vestidor, ajustándole un mechón de cabello. «Parece una reina de verdad». Camila le sonrió con los ojos llenos de agua. «Gracias, doña Rosalba. Usted siempre tan amable conmigo». «Pues es lo que usted merece, mija. Lo que usted merece». Doña Rosalba se quedó mirándola un segundo de más, como si quisiera decirle algo, como si supiera algo, pero bajó la cabeza y siguió ordenando los frascos del tocador. Camila no lo sabía todavía, pero aquella mirada, esa pequeña pausa antes de agachar la cabeza, iba a cobrar sentido mucho después, cuando ya fuera demasiado tarde para preguntar. Salió al pasillo sosteniendo el vestido con una mano y el corazón con la otra. Esta era la noche más importante del año para su esposo. El grupo Valdés Mondragón cumplía aniversario, y Octavio había invitado a toda la flor y nata de la ciudad. Políticos, banqueros, empresarios, jueces, personas que jamás miraban a los ojos a alguien que no valiera millones. Personas que Camila había aprendido, con el paso de los años, a saludar con sonrisa tensa y corazón cerrado. Esa noche iba a ser distinta. Esa noche, Octavio le había prometido algo. «Vas a estar a mi lado toda la noche, Camila», le había dicho esa misma mañana, mirándola con esos ojos que alguna vez le hicieron perder el sueño. «Esta vez quiero que todos sepan que eres mi esposa, que eres el pilar de esta casa». Y ella, tonta, había creído. Ella, ingenua, había derramado lágrimas en el baño de su cuarto esa misma tarde, pensando que por fin, después de tantos años de vivir como un adorno invisible, su marido iba a devolverle lo que le había quitado poco a poco: la dignidad. Bajó las escaleras de mármol del hotel agarrada del pasamanos dorado. Cada escalón le retumbaba en el pecho como si el suelo supiera algo que ella no. Al final de la escalera, su hija la esperaba. Isidora, con sus 12 años recién cumplidos, los cabellos castaños cayéndole hasta media espalda, los ojos grandes y serios de quien ha aprendido a leer el mundo antes de tiempo. «Mamá», dijo la niña en voz baja, agarrándole la mano, «te ves hermosa». «Gracias, mi amor». «Mamá». Isidora dudó, tiró suavecito del brazo de su madre. «Papá está raro hoy». «¿Pasó algo?» Camila se agachó frente a ella. Le acomodó el moñito del vestido. Le tomó las 2 manitas. «Todo va a estar bien, mi princesa. Es solo una fiesta grande. Hay mucha gente importante. Papá está nervioso». Pero la niña la miraba fijo. Los niños saben. Los niños siempre saben. Y los ojos de Isidora tenían esa seriedad húmeda de quien huele la tormenta antes de que caiga la primera gota. «Mamá, prométeme una cosa. Dime, mi vida, no sueltes mi mano hoy. Por favor». A Camila se le quebró algo adentro. Quiso abrazarla, pero don Fermín, el mayordomo mayor del hotel, apareció por el pasillo con su chaqueta de gala y los guantes impecables. Un hombre entrado en los 70 que llevaba décadas trabajando en ese palacio. «Señora Valdés», anunció con una reverencia. «El señor la está esperando en el salón principal». Don Fermín la miró, y en esa mirada había algo, una compasión anticipada, una disculpa muda, como si el viejo mayordomo ya supiera que lo que venía a continuación no tenía remedio. Camila asintió. Se levantó. Le apretó la mano a su hija. «Vamos, Isidora, vamos juntas». El salón principal la recibió como una oleada de luz. 300 personas, quizás más.
Giraron las cabezas al mismo tiempo cuando Camila entró del brazo de su hija. Hubo murmullos, hubo miradas, algunas admiradas, otras evaluadoras. Esas miradas de mujeres ricas que te escanean de pies a cabeza como si le pusieran precio a tu alma. Camila caminó con la espalda recta, como su madre le había enseñado, muchos años atrás, en una casita humilde a las afueras del pueblo donde nació. La dignidad no se compra, hija. La dignidad se lleva puesta. Octavio estaba al fondo, rodeado de sus socios, copa en mano, riéndose de algo que había dicho Mariela Castaño, su mano derecha en los negocios. Mariela, con su vestido ajustado y su sonrisa afilada, le susurró algo al oído a Octavio justo en el momento en que él alzó la vista y vio a Camila entrar. Algo cambió en el rostro de Octavio. No fue amor, no fue orgullo, fue otra cosa. Algo que Camila no supo descifrar en ese instante, pero que más tarde, al recordar esa escena una y otra vez en su mente, iba a reconocer como cálculo. Como si él estuviera midiendo el momento exacto para hacer algo. Octavio cruzó el salón hacia ella. «Amor mío», dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Pensé que no bajabas. Aquí estoy, Octavio». Le dio un beso leve en la mejilla, frío, calculado, como el beso que se le da a una extraña para cumplir con la foto. «Ven conmigo. Quiero presentarte a alguien». La tomó del brazo con firmeza y la llevó hacia el centro del salón. Isidora trotó detrás de ellos, sin soltar la mano de su madre. Al centro del salón, bajo el candelabro más grande, habían dispuesto un pequeño podio con un micrófono. Los invitados se fueron agrupando alrededor, como si supieran que algo iba a pasar, como si los hubieran avisado. Camila empezó a sentir un frío extraño en la nuca. «Damas y caballeros», Octavio tomó el micrófono con una sonrisa ancha. «Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche tan especial. Aplausos, copas alzadas, sonrisas de mentira. Esta noche cumplimos 25 años de fundada nuestra empresa. 25 años de sueños cumplidos, de obras construidas, de legados forjados. Más aplausos». Alguien gritó, «¡Bravo!» desde el fondo. Y quise en esta noche romper una tradición. Quise hablar de algo que nunca he hablado en público. De la mujer que ha estado a mi lado todos estos años. Camila sintió que el pecho se le llenaba de algo caliente. Apretó la mano de Isidora. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que quizás, solo quizás, todo iba a estar bien. «Camila, amor, ven acá». Ella subió al podio. La miraron cientos de ojos. Se sonrojó. Sonrió tímidamente. Mariela Castaño, al borde del grupo más cercano, sostenía una copa con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Octavio le tomó la mano a su esposa frente a todos. «Quiero hablarles», dijo, «de la mujer con la que me casé hace 13 años». Los invitados guardaron silencio. Cuando yo la conocí, era una muchacha sencilla, sin estudios grandes, sin fortuna, sin apellido, nada. Camila sintió que algo se le congelaba en el estómago. Yo la saqué de la nada. La vestí con vestidos que ella jamás hubiera podido pagar. La metí en círculos donde jamás habría sido recibida. La convertí en alguien, porque sin mí, ella no era nadie. El salón enmudeció. Camila sintió que las piernas le temblaban. Trató de soltar la mano de Octavio. Él se la apretó más fuerte. «Pero con los años», continuó él, elevando la voz, «me di cuenta de algo. Me di cuenta de que una persona puede vivir rodeada de lujo toda la vida y seguir siendo en el fondo lo que siempre fue». Una carcajada nerviosa se escuchó en alguna parte del salón. Mariela se llevó la copa a los labios. «Mi esposa es una buena mujer, no lo niego, pero no es la mujer que yo necesito a mi lado. No es la mujer que necesita el grupo Valdés Mondragón». «Octavio», susurró Camila, las lágrimas empezándole a rodar sin control. «Déjame terminar», le dijo él sin mirarla, aún con el micrófono en la mano. «He tomado una decisión esta noche, frente a todos ustedes, porque quiero que sean testigos». Isidora, abajo del podio, se abrazó a las piernas de su madre. «Camila, yo te voy a dejar». Un murmullo recorrió el salón como una ola. «Y lo voy a hacer aquí, frente a todos, porque quiero que aprendas una lección que te ha faltado toda la vida. Sin mí, no eres nada. Sin mi apellido, no tienes valor. Sin este vestido que llevas puesto,
Ni siquiera existirías en este salón. Camila se llevó una mano a la boca. Sintió que el aire se le escapaba del pecho. «Octavio, por Dios, la niña está aquí», susurró ella con la voz rota. «Que aprenda también», gritó él, ahora sin el micrófono, pero con voz que resonó por todo el salón. «Que aprenda que su madre es una vergüenza, que no es nadie, que vino del polvo, y al polvo va a volver». Las piernas de Camila cedieron. Cayó de rodillas sobre el mármol frío. El vestido se derramó a su alrededor. Los aretes largos temblaron con el sollozo que le salió del alma. Isidora se echó sobre ella, abrazándola, gritando «¡Mamá! ¡Mamá!», mientras las lágrimas le empapaban el cuello. El salón entero enmudeció. Algunos invitados sacaron los teléfonos. Otros miraron al piso, avergonzados. Otros, los peores, sonreían nerviosamente, como esperando que la escena terminara pronto para poder volver al champán. Octavio se paró frente a ella con el dedo apuntándole al rostro. «¡Levántate! No vas a hacerme este espectáculo. Levántate y sal de mi vida con lo mismo que trajiste. Nada». Camila no podía levantarse. No podía. El cuerpo no le respondía. Las lágrimas le caían como si todo el dolor guardado durante 13 años se hubiera roto al mismo tiempo. Y entonces, desde el fondo del salón, una voz rompió el silencio. «Eso es suficiente. 3 palabras. Nada más». Dichas con voz grave, pausada, de un hombre que no necesitaba gritar para ser escuchado. Todas las cabezas se giraron hacia el fondo. Un hombre maduro, de cabellos oscuros con canas en las sienes, barba corta bien cuidada, vestido con un traje elegante pero discreto. Se levantó lentamente de su silla apoyado en un bastón. Tenía los ojos clavados en la escena, y en esos ojos no había curiosidad ni morbo. Había algo mucho más profundo. Había reconocimiento. «¿Quién es usted?» Octavio, sorprendido, bajó el brazo. «Esta es una reunión privada. Nadie lo llamó». El hombre no respondió. Caminó lento entre los invitados que le abrían paso instintivamente, como si algo en su presencia les hiciera entender que no debían estorbar. Llegó hasta el podio. Se detuvo frente a Camila, todavía de rodillas en el suelo. Se agachó con dificultad, apoyándose en el bastón. Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Camila sintió algo extrañísimo, algo que no entendió, como si lo hubiera visto antes, como si ese rostro le perteneciera a algún rincón olvidado de su memoria. «Señora», dijo el hombre en voz baja tendiéndole la mano, «permítame ayudarla a levantarse». Camila, temblando, le dio la mano. Él la ayudó a ponerse de pie. Con la otra mano, le acomodó suavemente un mechón de cabello que se le había caído sobre la cara. Un gesto extraño. Un gesto de padre, no de extraño. Luego el hombre se volvió lentamente hacia Octavio. Y con una calma que helaba más que cualquier grito dijo: «Señor Valdés, usted no sabe con quién acaba de meterse». Octavio soltó una risa nerviosa. «¿Y usted quién se cree que es, viejo? ¿Un huésped de este hotel? ¿Algún amigo de la familia de mi esposa que viene a defenderla? Ella no tiene familia. Es huérfana. Es lo que les acabo de decir a todos. No es nadie». El hombre sonrió. Una sonrisa cansada, casi triste. «En eso», dijo despacio, «se equivoca profundamente». Sacó del bolsillo interior del saco un sobre amarillo envejecido. Lo sostuvo entre sus dedos. Todos los invitados miraban el sobre como si fuera una bomba. «Ella sí tiene familia, señor Valdés, y lleva 13 años buscándola». Camila se quedó sin aire. «¿Quién? ¿Quién es usted?», susurró ella. El hombre la miró. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. «Mi nombre es Salvador Reynoso del Olmo», dijo. «Y lo que este hombre acaba de hacerle a usted esta noche, delante de todos estos invitados, es la peor decisión que ha tomado en su vida». Se volvió hacia el salón entero. «Porque mañana, a primera hora, él va a descubrir quién es realmente la mujer de la que acaba de deshacerse». Octavio, por primera vez esa noche, sintió un frío en la espalda. Y Salvador Reynoso, con el sobre amarillo todavía en la mano, le susurró algo a Camila al oído. Solo 3 palabras. 3 palabras que la hicieron mirarlo con los ojos más abiertos que había tenido en toda su vida. Nadie más en el salón escuchó lo que él le dijo. Pero Camila, al oírlas, sintió que el mundo que conocía se partía en 2. «Usted es mi hija»,
Eso fue lo que Salvador Reynoso del Olmo le susurró al oído a Camila Herrera de Valdés, frente a 300 invitados que no alcanzaron a escuchar, pero que vieron cómo ella abría los ojos de par en par y retrocedía un paso, como si el aire del salón acabara de cargarse de algo imposible de respirar. ¿Qué dijo usted?, balbuceó ella, sin poder encontrar las palabras. Eso no puede ser. Usted está equivocado, señor. Mi papá murió cuando yo era un bebé. Mi madre siempre me dijo... Su madre le mintió. La interrumpió él, suave, casi con pena. Toda la vida. Y no la culpe. Tenía sus razones. Camila sintió que las rodillas le volvían a fallar. Un mesero corrió con una silla. Don Fermín, el mayordomo mayor, apareció de la nada con un vaso de agua en la bandeja, y al pasárselo, Camila vio que al viejo le temblaban las manos. Los ojos del mayordomo se le llenaron de lágrimas que no dejó caer, como si él también supiera, como si llevara años sabiendo. «Isidora, mi amor, acércate a mí», dijo Camila, tendiéndole la mano a la niña, que seguía temblando junto a ella. Octavio, que había perdido el control de la escena por primera vez en su vida, dio un paso al frente con el rostro enrojecido. «¡Esto es un circo!», gritó. «Un cirquito barato montado por mi esposa para darme lástima. Saquen a este viejo del hotel». Pero nadie se movió. Los invitados estaban hipnotizados. Los teléfonos grababan todo. Mariela Castaño, desde un rincón, ya no sonreía. Tenía la copa apretada entre los dedos como si temiera soltarla. Y al fondo, la doctora Remedios Alcántara Vélez, una abogada mayor que Camila jamás en su vida había visto pero que estaba invitada por ser amiga de un socio menor, se quitaba lentamente los anteojos con una expresión que pocos en el salón supieron leer. Era la expresión de alguien que llevaba décadas esperando este momento. Salvador Reynoso se volvió hacia Octavio con una calma que no tenía que ver con tranquilidad, sino con la certeza de quien ya ha ganado aunque todavía no haya mostrado las cartas. «Señor Valdés, usted me pidió que me fuera», dijo con voz firme, «pero no me voy a ir. Y le voy a explicar por qué». Abrió el sobre amarillo. Sacó un papel doblado en 3. Lo alzó para que todos vieran. «Este es un acta de nacimiento. El acta verdadera. La que nunca fue entregada a la madre de Camila, porque yo la guardé todos estos años para protegerla». «¡Eso es una falsificación!», gritó Octavio. «Este papel», continuó Salvador ignorándolo, «tiene un sello oficial del registro civil de la provincia de San Anselmo. Y tiene el nombre de mi hija, nacida hace 42 años, en la clínica Santa Amalia de ese mismo pueblo». Un murmullo recorrió el salón. El nombre que figura en este papel, Salvador miró a Camila con los ojos brillantes. Es Camila Reynoso del Olmo, heredera legítima de la familia Reynoso. Octavio sintió que se le bajaba la sangre del rostro. La familia Reynoso. Todos los que estaban en ese salón conocían ese apellido. Era una de las familias más antiguas y respetadas del país. Terratenientes, banqueros, dueños de industrias enteras. Un apellido que, en comparación, hacía ver al grupo Valdés Mondragón como un negocio de barrio. «No, no puede ser», susurró Octavio, con los ojos fijos en el papel. «Eso es imposible». «Lo es, y usted acaba de humillar a la heredera de esa familia delante de medio país, señor Valdés», dijo Salvador despacio. «La mujer a la que acaba de llamar nada es, de hecho, la persona más rica de este salón. Más rica que usted, más rica que todos sus socios juntos. Solo que ella no lo sabía. Camila no procesaba. No podía. Sentía el cuerpo lejos, como si estuviera viendo la escena desde otro lugar. Pero mi mamá», murmuró. «Mi mamá me crió sola. Trabajaba cosiendo en una casita de 3 cuartos. Comíamos frijoles con arroz todos los días. Ella no tenía nada, señor. Nada. ¿Cómo puede decirme usted que soy heredera de algo?» Salvador se agachó frente a ella. Le tomó las 2 manos con ternura. Su mamá era una mujer valiente, Camila. La mujer más valiente que conocí en mi vida. Se quedó en silencio un momento. Tragó grueso. Y continuó. «Cuando usted nació, yo tenía 25 años. Era el heredero más joven de una familia que no me dejaba respirar. Me habían prometido en matrimonio a una mujer que no amaba. Y yo amaba a su madre. Con toda el alma. La conocí en un viaje de trabajo. Era la hija del administrador de una de nuestras haciendas. Dulce, risueña,
con unos ojos que se parecían mucho a los suyos. Camila empezó a llorar en silencio. Cuando mi familia se enteró de que ella estaba esperando una hija mía, la amenazaron. Le dijeron que si yo me casaba con ella, la iban a destruir, que le iban a quitar a la niña apenas naciera, que la iban a dejar en la calle. Por Dios, susurró Camila. Su madre hizo lo único que pudo hacer para salvarla. Desapareció. Se fue de San Anselmo sin decirme a dónde. Nunca más supe de ella. La busqué por años, Camila. Por años. Pero una familia como la mía tiene formas de borrar a una mujer de la faz de la tierra cuando quiere. Yo intenté todo, se lo juro. Contraté investigadores. Viajé por pueblos enteros. Nada. Las lágrimas le empezaron a correr al viejo por el rostro y él no las limpió. Hasta que hace unos meses, un investigador privado al que llevaba años pagándole en secreto me llamó. Me dijo que había encontrado a una mujer. Una mujer que había muerto hace 10 años en un pueblo lejano, pero que había dejado una hija. Una hija que se había casado muy joven con un empresario de la capital. Y cuando vi la fotografía, Camila, cuando vi sus ojos, supe de inmediato. Tenía los mismos ojos de su madre, tenía mis manos, tenía la forma de sonreír de mi hermana, que en paz descanse. Camila lo miraba como si fuera la primera vez que lo veía. Me tomó semanas conseguir una invitación a esta gala, continuó Salvador. No sabía cómo acercarme a usted, no sabía cómo decirle. Tenía miedo de asustarla. Quería elegir el momento perfecto. Y justo esta noche, cuando por fin había reunido el valor, este hombre, señaló a Octavio con el bastón, le hace lo que le hizo. Octavio dio un paso atrás. La expresión se le había transformado. Ya no había furia. Había otra cosa. Había cálculo. Los ojos le brillaban como a quien se le acaba de prender un foco en la cabeza. Camila, amor, dijo él suavemente, con una voz completamente distinta a la que había usado minutos antes. Amor, esto cambia todo. Yo estaba bravo. Estaba fuera de mí. No pensé lo que dije. Tú sabes que yo te adoro. Vamos a hablar. Mi vida. Vamos al cuarto y hablamos. Le tendió la mano con una sonrisa tierna. Camila lo miró. Por un segundo. 2, 3. Y entonces, por primera vez en 13 años de matrimonio, Camila Herrera de Valdés hizo algo que jamás había hecho. Le dio la espalda a Octavio. Se volvió hacia Isidora. La abrazó contra su pecho. Luego miró a Salvador, con los ojos todavía llenos de lágrimas, pero con una firmeza nueva en la voz. Señor Reynoso, papá, dijo, y esa palabra le salió del alma como si llevara 42 años guardada. ¿Me puede sacar de aquí? Por favor. A mí y a mi hija. Salvador asintió. Le tendió el brazo. Mariela Castaño intentó dar un paso al frente, quizás para intervenir, quizás para cambiar el rumbo de la noche en favor de Octavio. Pero la doctora Remedios Alcántara, que hasta ese momento había permanecido en silencio al fondo del salón, caminó lentamente hacia el centro y se paró entre Mariela y Camila. Señorita Castaño, le dijo a Mariela sin mirarla, le aconsejo que no dé un paso más, porque lo que acaba de ocurrir aquí se va a convertir mañana en un expediente judicial, y usted no querrá que su nombre aparezca en él. Mariela retrocedió. Camila caminó hacia la salida del brazo de Salvador, con Isidora agarrada a su vestido. Don Fermín, el mayordomo, les abrió la puerta del salón con una reverencia profunda, y al pasar, el viejo le susurró algo a Camila que ella, todavía aturdida, apenas alcanzó a oír. Yo conocí a su mamá, niña. Algún día le cuento. Camila se giró para mirarlo, con los ojos muy abiertos. Pero don Fermín ya había bajado la cabeza, con los guantes cruzados al frente, como si nunca hubiera hablado. Afuera del salón, en el vestíbulo de mármol del hotel, Salvador detuvo a Camila antes de salir. Hija, tengo que decirte una cosa antes de que subamos al carro. Hay algo más. ¿Qué puede haber más, señor? Lo que le voy a decir a usted, Camila, va a cambiarle la vida otra vez. Y probablemente también le va a salvar la vida a su hija. Camila apretó la mano de Isidora. Su esposo, Octavio Valdés. Salvador respiró hondo. Él no se casó con usted por amor, hija. Él se casó con usted porque sabía. ¿Sabía qué? Sabía quién era usted. Desde el principio. El aire se le cortó a Camila en el pecho. ¿Cómo que sabía? Hace 13 años, un hombre empezó a investigar discretamente a las hijas de la familia Reynoso.
Uno de mis primos lejanos, al que yo le había mencionado años antes que tenía una hija perdida, le vendió la información a un empresario joven y ambicioso de la capital. Ese empresario se llamaba Octavio Valdés. Camila se llevó las dos manos a la boca. Él sabía que usted, algún día, iba a heredar una fortuna descomunal, continuó Salvador, más grande de la que él podría soñar con construir en 3 vidas. Por eso la buscó. Por eso se le metió en la vida. Por eso fingió enamorarse de una muchacha humilde. Él sabía. Lo supo siempre. No es posible, susurró Camila. No es posible. Y esta noche, hija mía, él se desesperó. Porque yo he estado haciendo movimientos discretos las últimas semanas. Gente cercana a él se enteró de que había un viejo que preguntaba por usted, y Octavio empezó a sospechar. Él creyó equivocadamente que yo venía a quitársela, que venía a anunciar quién era usted y a llevársela conmigo. Por eso hizo lo que hizo esta noche. Por eso la humilló públicamente y pidió el divorcio antes de que yo pudiera hablar. Pero, ¿por qué? Camila no entendía. ¿Por qué humillarme si lo que quería era el dinero? Salvador la miró con una ternura infinita y una tristeza profunda. Porque, mi niña, en este país, cuando una mujer es humillada públicamente por su esposo antes de descubrirse que es heredera de una fortuna, el divorcio se convierte en una guerra larga, costosa y destructiva. Él quería adelantarse. Quería dejarla destrozada emocionalmente esta noche, pedirle disculpas al día siguiente y encerrarla en un pacto de reconciliación que lo dejara a él como esposo legal el día que la herencia apareciera. Camila sintió que el piso se movía bajo sus pies. Isidora, musitó, mi hija, mi niña, todo este tiempo. Su hija es lo más importante ahora, Camila, porque él no va a dejar ir a ninguna de las dos así de fácil. Esto apenas está empezando. Isidora alzó la vista hacia su madre. Tenía los ojitos llenos de lágrimas, pero la voz firme, firmísima, cuando dijo, «Mamá, te dije que papá estaba raro hoy. Te dije». Camila la levantó en brazos, como no la levantaba desde que tenía 5 años. La apretó contra su pecho, le besó la cabeza y lloró. Lloró como no había llorado nunca. Lloró por la madre que había muerto sin decirle la verdad. Lloró por el padre que acababa de aparecer. Lloró por la mujer engañada que había sido durante 13 años. Lloró por los besos falsos, por las promesas podridas, por cada momento en que había creído que Octavio la amaba. Pero dentro de esas lágrimas, algo nuevo empezó a nacer. Algo que ella no reconoció en el momento, pero que Salvador vio claramente en el temblor de su mandíbula. Rabia. Una rabia limpia, digna, justa. La rabia de una mujer que acaba de descubrir que lleva 13 años durmiendo al lado de un hombre que jamás la amó. «Papá», dijo Camila, y la palabra ya no le tembló esta vez. «Lléveme a un lugar seguro. A mí y a Isidora. Por favor». «Claro que sí, hija. Afuera tengo un auto esperando. La doctora Remedios Alcántara viene con nosotros. Ella es mi abogada personal y va a empezar a trabajar en esto esta misma madrugada». Salieron del hotel. El aire fresco de la noche le golpeó a Camila el rostro como si la despertara de un sueño de 13 años. Respiró hondo. Miró el cielo. Había estrellas. No las había visto en mucho tiempo. Subió al auto con su hija en brazos. Salvador se sentó al lado. La doctora Alcántara ocupó el asiento del copiloto y empezó a hacer llamadas telefónicas incluso antes de que el motor arrancara. Pero justo cuando el auto empezaba a moverse, Camila miró por la ventanilla hacia la entrada del hotel. Octavio estaba parado ahí, en la puerta. La miraba, y en esa mirada, Camila vio algo que le heló el alma. No era rabia, no era dolor, no era tristeza. Era una sonrisa. Una sonrisa pequeña, apenas insinuada, de quien acaba de perder una batalla, pero ya está planeando la guerra. Camila apretó a Isidora contra su pecho. Algo, muy adentro, le dijo que lo peor no había pasado todavía. El auto avanzaba por las avenidas dormidas de la ciudad con las luces de los semáforos proyectándose sobre el parabrisas como lágrimas doradas. Camila apretaba a Isidora contra su pecho, sintiendo la respiración agitada de la niña mezclarse con los latidos acelerados de su propio corazón. La doctora Remedios Alcántara Vélez no había parado de hacer llamadas desde que salieron del hotel Gran Palacio del Virrey. Hablaba con voz baja y firme,
usando códigos que Camila no entendía del todo, pero que sonaban a movimientos de ajedrez ejecutados con precisión de décadas. «Bloqueen las cuentas corporativas antes del amanecer», decía ella al teléfono. «Todas. Sí, todas. La doméstica, la corporativa, los fideicomisos, los vehículos, los inmuebles. Tenemos ventana hasta que abran los bancos». Salvador Reynoso del Olmo miraba por la ventanilla con una mano apoyada sobre la de su hija. No decía nada, pero cada tanto le apretaba los dedos suavemente, como si quisiera recordarle que no estaba sola. «Papá». Camila pronunció la palabra con voz trémula, y ella misma se sorprendió de cómo le sonaba en la boca después de 42 años. «¿A dónde vamos?» «A mi casa, hija. A tu casa, en realidad. A la que siempre debió haber sido tu casa». Isidora, con la cabeza apoyada en el regazo de su madre, preguntó en voz chiquita, «¿El abuelo tiene casa?» Salvador se giró hacia la niña. Por primera vez en esa noche, los ojos del viejo se iluminaron con algo que no era dolor ni culpa. Era otra cosa. Era ternura pura. «Tu abuelo», dijo él, saboreando la palabra, «tiene una casa muy grande, mi princesa, con jardines, con un columpio antiguo que mi hermana Elvira me regaló cuando yo era niño, con cuartos llenos de cosas que te voy a enseñar todas. Y desde esta noche, esa casa también es la tuya». Isidora miró a su madre como pidiéndole permiso para creer. Camila le besó la frente. «Es tu abuelo, mi amor. De verdad». La casa estaba en las afueras de la ciudad, al final de un camino rodeado de árboles viejos. Portones altos de hierro forjado se abrieron cuando el auto se acercó. Adentro, la mansión parecía salida de otro siglo. Muros blancos, tejas oscuras, ventanales iluminados con luz cálida. Una fuente central con el murmullo eterno del agua cayendo. Cuando bajaron del auto, una mujer mayor salió a recibirlos corriendo, a pesar de la hora. Delantal cruzado al frente. Una mujer mayor, de mirada serena. Los ojos llenos de lágrimas antes siquiera de ver a Camila. «Ay, mi patroncita. Por fin, después de tantos años». La mujer se abrazó a Camila como si la hubiera conocido toda la vida. Camila, aturdida, le devolvió el abrazo sin entender. Salvador le explicó suavemente. «Ella es doña Leonor Peralta, la que maneja esta casa desde antes de que tú nacieras, hija. Fue la única persona, además de mí, que sabía que tu madre había huido con una niña. Lleva 42 años preparando tu cuarto». Camila se quedó sin aire. ¿Mi cuarto?» Doña Leonor, sin soltarla, asintió con la cabeza rapidito, con esa emoción contenida de quien lleva medio siglo guardando un secreto de amor. «Mija, suba, que se lo tengo listo desde hace 42 años. Cada semana le sacudí el polvo. Cada mes le cambié las flores frescas. Cada cumpleaños le encendí una velita y le recé un rosario. Porque yo sabía que iba a volver. Yo sabía». Las lágrimas de Camila se volvieron a desbordar. Isidora, por primera vez en toda la noche, sonrió. «También tienes cuarto para mí, doña Leonor. Ay, mi reinita, usted también. Venga, que su abuelo ya me había encargado uno para usted desde hace semanas, con columpio y todo». Subieron las escaleras de mármol. Al final del pasillo, doña Leonor abrió una puerta y Camila se llevó una mano a la boca. El cuarto era exactamente como una niña habría soñado 42 años atrás. Cortinas vaporosas que se movían con la brisa. Una cama con dosel. Un tocador con espejo ovalado. Y sobre el tocador, un portarretrato con la fotografía de su madre joven, sonriendo, sosteniendo a un bebé recién nacido en brazos. Camila caminó hacia el portarretrato como en trance. «Mamá», susurró, «estás aquí». «Todo este tiempo estuviste aquí». Doña Leonor se le acercó por detrás. «Ella me la envió a mí, mija, por correo, meses después de haber huido. Me escribió una carta pidiéndome que la guardara por si algún día aparecía la niña. Yo la guardé todos estos años». Camila se giró. «¿Hay una carta? ¿Mi madre le escribió una carta?» Doña Leonor bajó la mirada. Se limpió las manos en el delantal. Tragó grueso. «Sí, mija. Hay una carta. Pero la carta se la dejó a don Salvador. Él la tiene guardada. Le va a pedir a él cuando esté lista». Camila se volvió hacia Salvador, que se había quedado en la puerta del cuarto, apoyado en el bastón. El viejo asintió despacio. «Cuando estés lista, hija. No esta noche. Esta noche necesitas dormir». Pero Camila no durmió.
Cuando doña Leonor acostó a Isidora en el cuarto de al lado y le cantó una canción antigua para arrullarla, Camila bajó descalza las escaleras de mármol. Encontró a Salvador y a la doctora Alcántara en un salón iluminado por una sola lámpara, inclinados sobre una mesa llena de papeles. «No puedo dormir», dijo Camila. «Necesito entender. Todo. Esta noche. Antes de que amanezca». La doctora Alcántara la miró por encima de los anteojos. Hizo un gesto hacia una silla. «Siéntese, Camila. Hay cosas que usted tiene que saber antes de que amanezca, efectivamente. Porque mañana, cuando su esposo despierte, lo primero que va a hacer es llamar a sus abogados. Y tenemos que estar 3 pasos adelante». Camila se sentó. «Dígame todo, doctora». La doctora Alcántara abrió una carpeta gruesa. Su esposo, Octavio Valdés Mondragón, maneja el grupo Valdés Mondragón, una empresa con deudas significativas. Significativas. Usted nunca lo supo, pero el negocio está al borde del colapso desde hace 3 años. Camila abrió los ojos. ¿Cómo? Él ha estado inflando proyectos que no existen, consiguiendo préstamos con garantías falsas, moviendo dinero de una cuenta a otra para simular solvencia. Si la herencia de la familia Reynoso no aparecía en los próximos 6 meses, el imperio de su marido se iba a derrumbar. Camila sintió que se le revolvía el estómago. O sea que la humillación pública de esta noche no fue un arranque de furia, Camila. Fue un acto de desesperación. Él debe haberse enterado hace muy poco de que don Salvador la había encontrado. Y en lugar de esperar a que la verdad saliera y él quedara en una posición débil, decidió adelantarse, humillarla públicamente, dejarla destrozada, pedir el divorcio él antes que usted pudiera pedirlo. «Pero papá me explicó eso en el hotel», interrumpió Camila. «Él iba a pedirme reconciliación mañana». Salvador alzó la cabeza. «Sí, esa era mi teoría, hija. Pero la doctora Alcántara acaba de descubrir algo más». La doctora Alcántara pasó una página. «Hace unas semanas, su esposo firmó un documento que modifica la sociedad conyugal, sin que usted se enterara. Un papel que, si usted no hubiera salido del hotel esta noche con nosotros, hubiera presentado a primera hora mañana ante un juez para dejarla sin derechos sobre absolutamente nada del patrimonio común». Camila se llevó las 2 manos a la cara. «¿Cómo pudo firmar algo así sin mi conocimiento?» «Porque usted, Camila», la doctora la miró con seriedad, «firmó hace 13 años un poder general a nombre de su esposo el día de su matrimonio. Usted no lo leyó. Él le dijo que era un papel más del trámite». El silencio en el salón fue absoluto. Camila se quedó mirando al vacío. 13 años. 13 años de firmar papeles que él le ponía adelante diciendo: «Amor, firma aquí. Es rutina». 13 años de confiar ciegamente. 13 años de ser el instrumento de un hombre que nunca la había visto como mujer, sino como una pieza en un tablero. «¿Qué tan grave es, doctora?», susurró. La doctora Alcántara cerró la carpeta. «Si no hubiéramos actuado esta noche, mañana él podría haberla despojado de todo, incluso de la custodia de su hija, porque en ese mismo poder general, usted le cedió voz en decisiones sobre la menor». Camila se puso de pie de un golpe. «Mi hija. Dios mío, Isidora». Salvador se levantó también, apoyándose en el bastón. «Hija, mírame, mírame. Isidora está aquí, está dormida, está a salvo. Y mientras nosotros hablemos ahora, la doctora Alcántara ya tiene a 3 abogados trabajando. Para el amanecer, el poder general va a estar revocado, las cuentas bloqueadas y una orden de protección en trámite para la niña». Camila cayó de nuevo en la silla. Respiró hondo. 1 vez, 2, 3. Y entonces, cuando empezaba a recomponerse, pasó algo que le terminó de helar la sangre. El celular de la doctora Alcántara vibró sobre la mesa. Ella lo tomó, leyó la pantalla, y el rostro se le endureció. «¿Qué pasa?», preguntó Salvador. «Es mi contacto en el Hotel Gran Palacio del Virrey, don Fermín Altamirano, el mayordomo». Camila se enderezó. «¿Don Fermín la contactó a usted?». «Don Fermín me ha estado pasando información hace semanas. Él fue quien me avisó, hace un mes, que su esposo estaba preparando algo. Por eso yo estaba esta noche en la gala, Camila. No fui invitada. Fui porque él me pidió que estuviera». Camila se quedó paralizada. «¿Don Fermín trabaja con ustedes?». Salvador bajó la cabeza. «Don Fermín fue el primer hombre que contratamos mi padre y yo hace muchísimos años,
cuando yo era apenas un muchacho. Él era el mayordomo principal de nuestra hacienda en San Anselmo. Fue él quien ayudó a tu madre a escapar, Camila. Fue él quien le consiguió el dinero, la documentación falsa, el boleto del tren. ¿Qué? Camila casi no podía hablar. Mi padre nunca lo supo. Si lo hubiera sabido, a don Fermín lo habría destruido. Pero don Fermín salvó a tu madre porque la quiso como a una hija propia. Y luego, cuando tu madre escapó, él pidió trabajo en otra ciudad para no levantar sospechas. Terminó en el Hotel Gran Palacio del Virrey, pero siempre mantuvo contacto conmigo en secreto. Camila sentía que el cerebro no le procesaba tanta información. Espere, dijo. O sea que don Fermín sabía quién era yo cuando yo llegué al hotel esta noche. Sabía quién eras, confirmó Salvador. Desde hace 13 años, Camila. Desde la primera vez que tu marido te llevó como su novia a un evento en ese hotel. Don Fermín te reconoció por los ojos de tu madre. Me llamó esa misma noche. Entonces, él me ha estado cuidando en silencio todo este tiempo, desde el día de tu boda, hija. Y ha sido él quien, semana tras semana, me ha mandado información sobre cómo te trataba tu marido. Cada humillación, cada desprecio, cada vez que te fuiste llorando del salón del hotel, yo lo supe. Y te pido perdón, hija. Te pido perdón por haber tardado tanto en venir a buscarte. A Camila se le escaparon las lágrimas. Pero ya no eran las lágrimas de la humillación del salón. Eran lágrimas de otra cosa. De descubrir que nunca había estado sola. De descubrir que, mientras ella pensaba que era invisible, un ejército silencioso de personas buenas la había estado cuidando a la distancia durante años. ¿Qué dice el mensaje de don Fermín?, preguntó finalmente, secándose las mejillas. La doctora Alcántara miró la pantalla. Dice que después de que ustedes salieron del hotel, Octavio no se fue a su casa. Se encerró en una de las suites privadas del hotel con Mariela Castaño. Estuvieron hablando durante 2 horas. Y a la 1 de la madrugada, Mariela llamó a alguien. A alguien que don Fermín reconoció. ¿A quién?, susurró Camila. La doctora Alcántara alzó los ojos. A un hombre llamado Ezequiel Morán de la Barca. Un primo suyo, don Salvador, de los lejanos, de la rama de la familia Reynoso, que fue desheredada hace 40 años por conducta indebida. Salvador se quedó de piedra. Ezequiel Morán, murmuró. Ese es el hombre que le vendió la información a Octavio hace 13 años, el primo que me traicionó. Camila miró a los dos. ¿Y qué está haciendo él ahora en la jugada? La doctora Alcántara cerró la carpeta con un golpe seco. Camila, su esposo no está planeando reconciliarse con usted, ni pedirle perdón, ni pelear un divorcio normal. Él y Ezequiel Morán están planeando algo mucho peor. Algo que tiene que ver con presentar a un juez una petición para declararla a usted mentalmente inestable. ¿Qué? Camila sintió que la cabeza le daba vueltas. Si logran presentar testigos que digan que usted, tras la humillación de esta noche, perdió el control, atacó a su esposo, amenazó con hacerse daño, pueden conseguir una orden de evaluación psiquiátrica obligatoria. Y si la consiguen, Camila, la custodia de Isidora pasa automáticamente al padre hasta que usted sea evaluada, que puede tomar meses. Camila sintió que el mundo se partía otra vez en dos. Miró hacia la escalera, donde arriba, su hija dormía tranquila por primera vez en años. Y en ese instante, Camila Herrera de Valdés, que había pasado toda la noche llorando de rodillas y recibiendo golpes, se puso de pie, se limpió las lágrimas, respiró hondo, y con una voz que ni ella misma se reconoció, dijo: «Doctora Alcántara, dígame qué hay que hacer, porque a mi hija no me la va a quitar ese hombre ni nadie en este mundo». Salvador, al escucharla, sonrió por primera vez en toda la noche. Esa era la mujer que él había estado esperando encontrar durante 42 años. Esa era la hija de su madre. El amanecer se filtraba entre las cortinas de la biblioteca de la mansión Reynoso, cuando Camila, con una taza de café humeante entre las manos y los ojos rojos por la falta de sueño, escuchó los pasos de su padre acercarse despacio por el pasillo de mármol. Salvador entró apoyado en el bastón. Llevaba en la mano izquierda un sobre desgastado por el tiempo, de bordes amarillentos y esquinas dobladas. Un sobre que había esperado 42 años el momento exacto de ser abierto. «Hija», dijo con voz suave, «creo que es hora». Camila dejó la taza sobre la mesa. Sintió las manos temblarle. «Papá, no sé si estoy lista».
Nunca se está listo para leer las últimas palabras de una madre, Camila. Pero hay cosas en esta carta que tú necesitas saber antes de que den las 10 de la mañana. Porque a esa hora, la doctora Alcántara va a necesitar de ti decisiones que solo vas a poder tomar si entiendes quién eras antes de ser la esposa de ese hombre. Le tendió el sobre. Camila lo recibió como si fuera un recién nacido. Se sentó en el sillón de cuero frente a la ventana. Salvador se acomodó en el sillón de enfrente, silencioso, respetuoso, dándole el espacio sagrado que ese momento merecía. Afuera, el jardín empezaba a llenarse con la luz dorada del amanecer. Los pájaros cantaban como si no supieran que abajo, en el mundo de los hombres, se estaba librando una guerra. Camila abrió el sobre con dedos que apenas le obedecían. La letra de su madre saltó del papel como un grito antiguo. Redonda, inclinada hacia la derecha, con esa costumbre campesina de apretar mucho las letras en las palabras importantes para que no se le olvidaran al lector. La carta decía así: Mi Camilita querida, si estás leyendo esta carta, es porque don Salvador te encontró, y si él te encontró, entonces ya soy polvo hace tiempo, mi amor. No llores por eso, yo viví contigo. Y vivir contigo fue más de lo que cualquier mujer podría pedirle a esta vida tan corta. Mi niña, hay cosas que nunca te conté. No porque no te amara. Te conté todo lo que pude contarte. Pero había cosas que, si te las hubiera dicho, te habrían puesto en peligro. Te las escribo ahora para que las sepas desde allá, desde donde estés leyendo, del otro lado del tiempo. Yo no era una costurera cualquiera. Yo era la hija del administrador de la hacienda San Anselmo. Mi papá, tu abuelo, fue un hombre honrado que trabajó para la familia Reynoso 40 años. Cuando yo tenía 20, conocí a Salvador. Era el heredero, el mayor, el que cargaba con todo el peso de esa familia tan grande y tan fría. Nos enamoramos en secreto. Fuimos felices poco tiempo, pero fuimos tan felices, hija, que con esos meses me alcanzó para toda la vida. Cuando supieron que yo estaba esperándote, pasó lo que tenía que pasar. La madre de Salvador, doña Jacinta Reynoso, me mandó llamar a su despacho. Me ofreció dinero para me fuera y te entregara al nacer. Yo le dije que no, con todo el respeto del mundo, pero con toda la firmeza. Entonces ella me dijo algo que nunca se me olvidó. Si esta niña nace, te la voy a arrancar de los brazos el mismo día que salga del hospital. Y me encargaré personalmente de que crezca pensando que su madre fue una cualquiera que la abandonó. Yo huí esa misma noche, Camila. Me llevé una maleta con 4 cosas. Don Fermín, el mayordomo, me ayudó en silencio. Me dio dinero suyo propio, ahorrado durante años. Me consiguió un papel nuevo con otro nombre. Me subió a un tren y me hizo prometerle que nunca iba a volver a San Anselmo. Cumplí la promesa. Me fui al otro extremo del país. Trabajé de costurera, de lavandera, de lo que hubiera, pero te tuve, y te crié, y te enseñé lo único que yo sabía enseñar, a llevar la cabeza en alto, aunque el estómago estuviera vacío, a no agachar la mirada frente a nadie, aunque fuera un rey, a decir no, cuando el corazón te dijera no. Pero Camila, mi amor, hay algo que tengo que decirte, y que me duele más que cualquier otra cosa. Yo sé que te vas a casar algún día. Yo no voy a estar allí para verlo, y te ruego desde el más allá, que cuando elijas al hombre con quien te vayas a casar, lo mires con los ojos de tu mamá, no con los ojos deslumbrados de la muchacha pobre que se emociona con el primer hombre rico que le dice cosas bonitas. Porque yo, mi niña, cometí ese error. Yo me enamoré de Salvador sabiendo que él venía de otro mundo. Y aunque él me amó de verdad, ese amor no pudo con la máquina de su familia. Yo no quiero que a ti te pase lo mismo. Si el hombre con quien te vas a casar te mira como si él te estuviera haciendo un favor, huye. Si él te corrige delante de otros, huye. Si él te hace sentir que sin él no eres nadie, huye, hija mía, huye. Porque ese hombre no te ama. Te está usando para algo que tú todavía no sabes. Eso es todo lo que tengo que decirte. Don Salvador, si está vivo, es un buen hombre. Fue el único hombre que yo amé. Si él te encontró, abrázalo por mí. Dile que yo nunca dejé de pensarlo. Dile que cada noche, antes de dormir, le di un beso a su foto que guardo escondida en el fondo del cajón. Y a ti, mi Camilita, te dejo lo más importante que me dejó la vida. El derecho de levantar la cabeza. No lo pierdas.
No lo cambies por ningún vestido caro, ni por ninguna casa grande. La dignidad no se compra, hija. La dignidad se hereda de las madres. Y yo te la heredo a ti. Tu mamá, que te adora. Consuelo Herrera Pardo. Camila terminó de leer y se quedó con la carta apretada contra el pecho, el rostro mojado de lágrimas silenciosas. Mamá, susurró. Mamá, perdóname. Hice exactamente lo que me pediste que no hiciera. Salvador se inclinó hacia ella. Le tomó las manos. Hija, tu mamá no te habría reprochado nada. Tu mamá te habría dicho lo que yo te voy a decir ahora. Nunca es tarde para recuperar lo que una mujer perdió, mientras esa mujer siga respirando. Camila se limpió las mejillas con el dorso de la mano. Papá, hay algo que no entiendo. Mi mamá firma la carta como Consuelo Herrera Pardo, pero yo crecí escuchando que mi mamá se llamaba Consuelo Herrera a secas. Ella nunca usó el Pardo. Salvador asintió despacio. Porque Pardo era el apellido de mi madre, hija, el apellido de doña Jacinta Reynoso de Pardo. Tu mamá, al escribir su carta, te estaba dejando una pista. Te estaba recordando que la familia que la persiguió, en teoría, era también tu familia. ¿Qué quiere decir eso, papá? Salvador respiró hondo. Que tu bisabuela Jacinta, la que mandó a amenazar a tu mamá, murió hace 15 años. Y cuando murió, dejó un testamento. En ese testamento, sin que nadie de la familia lo supiera, dejó una parte importante de su fortuna destinada a la niña que nunca conocí y que lleva mi sangre. Camila se enderezó. ¿Qué? Jacinta era una mujer dura, orgullosa, capaz de cosas terribles. Pero al final de su vida, en los últimos meses, se arrepintió. Me buscó. Me dijo que se estaba muriendo. Que había pasado tantos años arrepentida de lo que le había hecho a tu mamá. Y me pidió perdón. Yo no pude perdonarla. Pero ella, antes de morir, cambió su testamento. ¿Y dónde está ese dinero ahora? En un fideicomiso que se activa, por orden expresa de ella, el día en que tú aparezcas y demuestres, con pruebas de sangre, que eres la niña perdida. Ese dinero, Camila, es más grande que todo el patrimonio que tu esposo ha manejado durante 13 años. Camila se llevó las manos a la cara. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió con un golpe. La doctora Remedios Alcántara Vélez entró con el rostro endurecido, el celular todavía pegado a la oreja. Don Salvador, Camila, tenemos un problema grande. Salvador se puso de pie. ¿Qué pasó? Su esposo, Camila, acaba de presentar hace 20 minutos una denuncia ante la fiscalía local, acusándola de secuestro. ¿Qué? Camila se paró de un salto. ¿Secuestro de quién? De Isidora. Camila sintió que el aire se le escapaba. Pero yo soy su madre. Salimos del hotel juntas delante de 300 personas. Exactamente por eso la denuncia no es por secuestro físico común, explicó la doctora Alcántara. Es por sustracción de menor. Él alega que usted se llevó a la niña sin su consentimiento, que la niña estaba bajo el efecto emocional de la escena de anoche y que usted, aprovechándose de ese estado, la retiró del perímetro familiar sin acuerdo judicial. Doctora, eso es absurdo, dijo Salvador. Eran las 11 de la noche en una fiesta donde él la humilló públicamente. Yo sé que es absurdo, don Salvador, pero en manos del juez equivocado, esa absurdidad puede convertirse en una orden de restitución de la niña al padre por 72 horas mientras se investiga. Y 72 horas son suficientes para que ese hombre se lleve a la niña fuera del país. Camila sintió que se quedaba sin suelo. No, Isidora no. Subió las escaleras corriendo. Entró al cuarto de su hija. La niña dormía profundamente, con el cabello regado sobre la almohada, una mano debajo del rostro, respirando tranquila por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Camila se sentó en el borde de la cama y le acarició la mejilla. Mi amor, susurró, tu mamá no te va a dejar. Pase lo que pase, no te va a dejar. La puerta se abrió. Era Salvador. Hija, baja. La doctora Alcántara tiene un plan, pero tienes que tomar una decisión muy difícil, y tienes que tomarla ahora. Camila bajó. En la biblioteca, la doctora Alcántara tenía desplegados sobre la mesa varios documentos. Al lado de ella, un hombre que Camila no había visto antes. Alto, trajeado, de unos 50 y tantos,
cabello oscuro con canas en las sienes y mirada cansada, de quien ha visto demasiado en los tribunales. Camila, le presento al doctor Baltasar Quesada Irigoyen, el juez constitucional más respetado del país. Camila se quedó sin habla. El hombre le tendió la mano con una reverencia. Señora, lamento que nos conozcamos en estas circunstancias. Don Salvador me llamó hace 2 horas. Yo le debo mucho a esta familia, y estoy dispuesto a ayudarla si usted acepta lo que le vamos a proponer. ¿Qué tengo que hacer? La doctora Alcántara tomó la palabra. Tiene que firmar ahora, antes de las 9 de la mañana, 3 documentos. El primero, la revocatoria del poder general que firmó hace 13 años. El segundo, la solicitud formal de divorcio de Octavio Valdés Mondragón por causales de fraude matrimonial, con todas las pruebas que ya tenemos. Y el tercero, el más importante, hizo una pausa. La aceptación formal de la herencia Reynoso, con la prueba de ADN comparando su sangre con una muestra del cabello de doña Jacinta que se conserva en la capilla familiar. ¿Eso se puede hacer tan rápido? En condiciones normales no. Pero el doctor Quesada está aquí para emitir, en persona, una orden judicial de emergencia, reconociéndola como heredera mientras se confirma el ADN. Eso le da a usted, en cuestión de minutos, el escudo legal más poderoso que puede tener contra su marido. ¿Qué escudo? Salvador intervino, con los ojos brillantes. Que desde el momento en que firmes esos papeles, hija, tú dejas de ser la esposa humilde de un empresario. Tú eres la heredera mayor de la familia Reynoso. Y los tribunales, los medios, los políticos, los empresarios, todos cambian de lado. Porque el poder, en este país, responde al apellido, Camila. Y tu apellido, de hoy en adelante, es el más grande que hay. Camila miró los documentos sobre la mesa. Miró a su padre. Miró la foto de su madre que, sin saber cómo, alguien había traído de su cuarto y había puesto sobre la chimenea de la biblioteca. Consuelo Herrera Pardo le sonreía desde el portarretrato, como si la estuviera viendo. Camila tomó la pluma y firmó. 1, 2, 3 veces. Al soltar la pluma, alzó la cabeza. Doctor Quesada, dijo con voz firme, ahora vamos a recuperar a mi hija antes de que ese hombre mueva un solo dedo más. El doctor Quesada sonrió por primera vez, y en esa sonrisa, Camila supo que la guerra acababa de empezar. Pero también supo, por primera vez en 13 años, que no iba a pelearla sola. A las 9 en punto de esa misma mañana, mientras Camila firmaba el último documento con la tinta aún fresca sobre el papel, el teléfono de la doctora Remedios Alcántara Vélez empezó a vibrar sin descanso, uno detrás de otro. Llamadas, mensajes, alertas. El doctor Baltasar Quesada Irigoyen se acomodó los anteojos y miró a la doctora con gravedad. ¿Ya empezó? Ya empezó, doctor. El país entero acaba de despertar con la noticia. Camila alzó la vista. ¿Qué noticia? La doctora Alcántara giró la pantalla del celular. El titular del periódico más leído del país brillaba en rojo. Escándalo en el Hotel Gran Palacio del Virrey. Empresario humilla públicamente a su esposa y un hombre misterioso revela que ella es heredera de la familia Reynoso. Abajo, el video de la humillación de la noche anterior tenía más de 8 millones de reproducciones. Camila se llevó una mano a la boca. Pero ¿cómo subió el video tan rápido? ¿Quién lo filtró? La doctora Alcántara cambió de pantalla. No fue un invitado cualquiera, Camila. Fue publicado de una cuenta anónima a las 3 de la madrugada. Y la forma en que está editado, con subtítulos, con música de fondo, con cortes profesionales, es trabajo de un equipo. Alguien preparó este video con anticipación. Salvador frunció el ceño. ¿Octavio? Octavio no, don Salvador. Él no se habría expuesto así. A él le conviene que el escándalo no salga. Alguien más filtró esto para hundirlo. Camila miró a los dos. ¿Quién quería hundirlo? La doctora Alcántara bajó la voz. Camila, su esposo tiene muchos enemigos. Empresarios a los que estafó. Socios a los que dejó sin nada. Proveedores a los que les debe desde hace años. Alguien esperó toda su vida el momento perfecto para destruirlo. Y anoche ese momento llegó. El celular volvió a vibrar. Don Salvador, mire esto. Era un mensaje de don Fermín Altamirano desde el hotel. Don Salvador, acabo de ver salir a Octavio Valdés del hotel acompañado de un hombre que no habíamos visto antes. Alto, de gafas oscuras, vestido con un traje oscuro.
Subieron a un vehículo con placas de otra provincia. Mariela Castaño salió por la puerta de servicio 5 minutos después. Algo está pasando. Por favor, cuiden a la niña. Camila sintió un escalofrío. ¿Quién será ese hombre? Salvador apretó el bastón entre los dedos. Tengo una sospecha, hija, pero prefiero confirmarla antes de decirla. Por lo pronto, Isidora no puede salir de esta casa, ni un solo paso. Ni al jardín. Camila subió las escaleras corriendo. Entró al cuarto de su hija. Isidora estaba despierta, sentada en la cama en pijama, con los pies descalzos balanceándose hacia el piso. Doña Leonor Peralta le estaba trenzando el cabello con movimientos lentos y tiernos, como quien acaricia una flor de cristal. «Buen día, mamá», dijo la niña con voz chiquita. «Tuve un sueño bonito». Camila se sentó a su lado. «Cuéntame, mi amor». Soñé que la abuela Consuelo me visitaba, pero era la primera vez que la veía. ¿Así era mi abuela, mamá? Camila sintió que el pecho se le oprimía. ¿Cómo era en tu sueño, mi vida? Tenía los ojos como los tuyos, y olía a pan recién horneado. Me dijo una cosa. ¿Qué te dijo, Isidora? La niña la miró muy seria, con esa gravedad que a veces tienen los niños cuando dicen cosas que parecen más grandes que ellos. Me dijo, cuida a tu mamá, mi reinita. Ella lo va a necesitar. A Camila se le escaparon las lágrimas, pero sonrió. Sonrió como no había sonreído en años. Tu abuela te estaba hablando, mi amor. ¿Desde dónde está? Doña Leonor, a su lado, terminó la trenza en silencio. Pero Camila la vio secarse una lágrima con el dorso de la mano. Abajo, en la biblioteca, la doctora Alcántara empezó a organizar los movimientos del día con precisión militar. Don Salvador, don Baltasar, hay que actuar antes del mediodía, le explicó. Desplegó un cronograma sobre la mesa. En este momento, la denuncia de Octavio por sustracción de menor está siendo tramitada de urgencia por un juez que, según mis contactos, tiene relación directa con los abogados de Octavio. Es decir, es un juez comprado. Camila bajó las escaleras a tiempo para escuchar la última frase. Se detuvo en el marco de la puerta. ¿Un juez comprado? Sí, Camila. Un juez que lleva años inclinando fallos a favor de empresarios poderosos. Nosotros no podemos permitir que sea él quien decida sobre Isidora. Por eso el doctor Quesada emitió hace 10 minutos una orden de abocamiento. ¿Qué es abocamiento? El doctor Baltasar Quesada se inclinó hacia adelante. Significa, señora, que yo, como juez constitucional, acabo de retirar el caso de las manos de ese juez menor y lo traje a mi jurisdicción. Octavio Valdés ya no puede usar a sus amigos comprados. Ahora el caso lo voy a decidir yo personalmente, basado en la ley y en las pruebas. Camila sintió un alivio profundo. ¿Eso quiere decir que Isidora se queda conmigo? El doctor Quesada asintió. Eso quiere decir que, mientras el caso avanza, usted queda bajo mi protección judicial directa. Ninguna autoridad puede entrar a esta casa a retirar a la niña sin pasar por mí primero. Y yo no voy a firmar ninguna orden en contra de una madre que acaba de ser humillada públicamente por un hombre comprobadamente falto a la verdad. Pero la doctora Alcántara levantó una mano. Hay más, Camila. Y esto no le va a gustar. Camila se sentó. Dígame, desde que se filtró el video de anoche, los medios no han parado de llamar. Quieren entrevistas, quieren su versión, quieren una declaración pública. Y eso, Camila, nosotros no podemos impedirlo. Pero sí podemos decidir cómo y cuándo va a hablar usted. Yo no quiero hablar con ningún medio, dijo Camila rápidamente. Yo lo único que quiero es a mi hija a salvo. Salvador intervino. Hija, escúchame. Yo entiendo lo que sientes, pero la doctora Alcántara tiene razón. Octavio en este momento está preparando su propia narrativa. Él va a salir hoy a dar entrevistas diciendo que tú estás mentalmente mal, que le estás quitando a la niña, que se arrepiente de haberse emocionado anoche. Si tú no hablas primero, el mundo va a creer la versión de él. Camila tragó grueso. ¿Y qué tengo que hacer? Una sola entrevista. Una. Con la periodista más seria del país. Dar tu versión con dignidad, sin llorar frente a las cámaras, sin atacar a tu esposo, solo contar la verdad, limpia, y dejar que la gente decida. Camila respiró hondo. ¿Y quién es esa periodista? La doctora Alcántara sacó un teléfono. Se llama Francisca Rendón Olmedo, ganadora de 3 premios internacionales de periodismo. Conocida por ser incorruptible. Ya la llamé.
Está dispuesta a venir a esta casa en 2 horas. ¿Ella va a respetar mi historia? ¿No va a distorsionar nada? Ella nunca ha vendido una entrevista en su vida, Camila, y tiene una razón personal para querer cubrir este caso. Pero eso te lo explicaré en su momento. Camila frunció el ceño. ¿Qué razón personal? La doctora Alcántara bajó la mirada por un segundo. Luego alzó los ojos. Francisca Rendón es la hija de una mujer que, hace 30 años, fue humillada públicamente por su marido en una recepción de la alta sociedad. Esa mujer, tras la humillación, nunca se recuperó. Se retiró de la vida social. Murió sola hace unos años. El silencio en la biblioteca fue absoluto. Francisca lleva una vida entera buscando historias de mujeres humilladas públicamente para darles voz, para que el mundo entienda lo que sus familias no entendieron con su madre. Usted, Camila, es la voz que ella ha estado esperando. Camila se quedó mirando el techo. Respiró hondo y dijo, «Está bien, hablaré con ella». 2 horas después, Francisca Rendón Olmedo llegó a la mansión Reynoso. Era una mujer de unos 45 años, de porte sereno, cabellos castaños recogidos en una coleta baja, anteojos finos que le daban un aire de intelectual de vieja escuela. Venía sola, con una sola cámara pequeña y un micrófono de mano, sin equipo ruidoso, sin productores, sin maquillaje. «Señora Camila», le dijo al verla, «gracias por recibirme. Gracias a usted por venir». Francisca montó la cámara en un trípode frente al sillón de cuero de la biblioteca. Ajustó el micrófono. Ajustó la luz natural que entraba por la ventana. Y antes de empezar, se sentó frente a Camila y le tomó las manos. «Señora, antes de grabar, quiero decirle una cosa. Yo no vengo a hacerle daño. Yo vengo a ayudarla a contar su verdad. Si en algún momento usted quiere que pare, paramos. Si hay preguntas que no quiera responder, no responde. Si quiere llorar, llore. Si quiere reír, ría. Esta entrevista es suya, no mía». Camila asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Empecemos». Francisca prendió la cámara. «Señora Camila Reynoso del Olmo, el mundo entero vio anoche cómo su esposo la humilló delante de 300 invitados. ¿Qué quiere usted que el mundo sepa esta mañana?». Camila miró directamente a la cámara. Por un segundo pensó en todo lo que le había dicho su madre en la carta, en la frase que se repetía como un eco. «La dignidad no se compra, hija. La dignidad se hereda de las madres. Quiero que el mundo sepa 3 cosas», empezó con voz tranquila. «La primera, que anoche yo caí de rodillas porque el dolor me ganó. Pero esta mañana me levanté, y desde esta mañana no vuelvo a caer nunca más». Francisca bajó el micrófono unos centímetros, respetando el momento. «La segunda, que yo perdí a mi mamá hace años. Era una mujer humilde. Cosía vestidos para sobrevivir. No me dejó dinero, no me dejó apellidos, pero me dejó la espalda recta. Y esta mañana descubrí que eso es más que cualquier herencia que un abogado pueda leerme en un salón». A Francisca se le empañaron los anteojos. Tuvo que quitárselos un segundo para seguir grabando. «Y la tercera», Camila respiró hondo, «quiero decirle a todas las mujeres que me están viendo en este momento, a todas las que llevan años viviendo con un hombre que las desprecia con palabras, que las corrige en público, que las hace sentir pequeñas cuando deberían sentirse en casa, que no están solas, que en el momento más oscuro de la noche, alguien puede aparecer en la puerta a extenderles la mano. Puede ser un padre que nunca conocieron. Puede ser una hija pequeña que les dice, «Mamá, no sueltes mi mano». Puede ser una vecina, una amiga, una desconocida. Pero siempre, siempre aparece alguien. Si ustedes se atreven a levantar la cabeza y mirar. El silencio en la biblioteca fue sagrado. Francisca terminó la entrevista con los ojos rojos. Salió de la casa en silencio. Subió a su auto. Y esa misma tarde, a las 5 en punto, la entrevista se transmitió en televisión nacional. 20 millones de personas la vieron en vivo. En las 2 horas siguientes, el nombre Camila Reynoso del Olmo se volvió el más buscado del país. Y Octavio Valdés Mondragón, que estaba encerrado en la suite del hotel planeando su próximo movimiento con el hombre del traje oscuro, sintió que el piso se le movía bajo los pies cuando alguien abrió la puerta sin tocar. Era su socia, Mariela Castaño Pinzón. Llevaba en la mano una tablet con el rostro pálido. «Octavio», dijo ella con voz rota. «Acaba de hablar ella. En vivo.
Todo el país la está viendo. Y hay algo que tú no sabes. ¿Qué no sé? Mariela puso la tablet sobre la mesa. Hay una cuarta persona metida en esto. Alguien que ni tú ni yo sabíamos que estaba involucrado. Alguien que lleva años esperando este momento para hundirte. Octavio se le quedó mirando. ¿Quién? Mariela tragó grueso. Tu propio hermano, Crispín Valdés Mondragón, el que tú mandaste a dejar en la ruina hace 12 años. Octavio se quedó paralizado. Y afuera, en la calle, los primeros reporteros empezaban a llegar con sus cámaras encendidas, rodeando el hotel como un enjambre que olía sangre por primera vez. Algo mucho más grande que una humillación de salón estaba a punto de salir a la luz. Algo que nadie, ni siquiera Salvador Reynoso, sabía todavía. La mañana siguiente amaneció con la mansión Reynoso, rodeada de camiones de prensa. Reporteros se apiñaban detrás del portón de hierro forjado, con cámaras apuntando a cada ventana, micrófonos levantados como lanzas. Dentro de la casa, sin embargo, reinaba una calma extraña, como si todos hubieran dormido por primera vez en años, y al despertar, encontraran que el mundo, efectivamente, había cambiado de lugar mientras ellos cerraban los ojos. Camila bajó a la cocina descalza, con Isidora de la mano. Doña Leonor Peralta les había preparado chocolate caliente y pan recién horneado. El aroma llenaba la casa como un abrazo largo. Isidora comió con un apetito que no tenía desde hacía meses, y Camila, al verla así, sintió que el corazón se le ensanchaba por primera vez en mucho tiempo. Pero la paz duró poco. Salvador Reynoso del Olmo apareció en la puerta de la cocina apoyado en el bastón. Detrás de él, la doctora Remedios Alcántara Vélez. «Hija», dijo Salvador, «viene gente a esta casa esta mañana, gente que tienes que conocer, y algunas noticias que van a dolerte antes de sanarte». Camila dejó la taza sobre la mesa. «¿Quién viene, papá?» «Tu cuñado». Camila parpadeó. «¿Mi cuñado?» «Yo no tengo cuñados, papá. Octavio era hijo único, él mismo me lo dijo hace 13 años». Salvador y la doctora Alcántara se miraron. «Hija, hay una cosa más que tu marido te ocultó durante todos estos años. Tenía un hermano. Se llama Crispín Valdés Mondragón, y viene para acá hace media hora». Crispín llegó con paso firme, sin escolta, sin abogados, sin ruido. Entró a la sala principal de la mansión apoyado en un sobrio bastón de madera. Era un hombre entrado en los 50, de porte severo, con la misma estructura ósea de Octavio, pero con una mirada completamente distinta. Donde los ojos de Octavio siempre habían sido cálculo frío, los de Crispín eran tristeza paciente. La tristeza de quien ha esperado 12 años un momento que finalmente llegó. Camila se puso de pie cuando lo vio entrar. «Camila», dijo él, con voz baja y respetuosa, «soy Crispín, el hermano mayor de Octavio. Aunque él se haya pasado 12 años negando mi existencia». Camila no supo qué decir. Crispín avanzó un paso, con las manos alzadas en señal de paz. «No vengo a pedirle nada. Vengo a entregarle algo». Sacó un sobre grueso del interior de su saco. Lo puso sobre la mesa de centro. «Esto lo conseguí hace 11 años. Durante 12 he esperado el momento para que usted lo recibiera. Son las pruebas completas de todo lo que su esposo ha hecho desde el día en que se casaron. Cada transacción fraudulenta, cada documento falsificado, cada empresa creada para lavar dinero, cada amante». Camila se sentó como quien acaba de recibir un golpe silencioso. «¿Desde hace 12 años tiene esto? ¿Por qué no lo denunció antes?» Crispín bajó la mirada. «Porque Octavio me amenazó con usted, Camila. Me dijo que si yo hablaba, si yo presentaba una sola prueba, él le haría daño, a usted y a la bebé que estaba por nacer». Isidora. Camila se llevó la mano a la boca. «Yo preferí callarme, preferí desaparecer, preferí que me creyeran muerto en los negocios. Vendí todo lo que tenía, me fui a vivir a un pueblo pequeño, cambié de nombre por años, pero entregué cada papel a don Salvador. Él y yo nos conocimos por casualidad hace 10 años, en ese mismo pueblo donde me escondí, y desde entonces trabajamos juntos, en silencio, esperando el momento en que usted estuviera lista para recibir la verdad sin que eso le costara la vida». Camila miró a su padre. «Papá, tú lo sabías». «Lo supe hace 10 años, hija, y junto con Crispín empezamos a preparar este día. Cada movimiento de anoche fue estudiado durante años. Yo no fui a esa gala por casualidad. Fui porque ya era el momento». Apenas Camila estaba procesando, la puerta de la sala se abrió.
Entró Mariela Castaño Pinzón. Camila se paró en seco. «Usted». Mariela tenía los ojos enrojecidos. Las manos le temblaban. Llevaba contra el pecho una carpeta oscura. «Camila, por favor, escúcheme 2 minutos. Es todo lo que le pido. 2 minutos. Y después me iré y nunca más me volverá a ver». Salvador dio un paso al frente, protector. Pero Camila alzó la mano. «Que hable». Mariela dejó la carpeta sobre la mesa, al lado del sobre de Crispín. Le costó respirar. «Hace 10 años yo era recepcionista en una de las oficinas secundarias del grupo Valdés Mondragón. Tenía 22 años. Acababa de terminar la universidad con préstamos. Era la primera de mi familia en estudiar. Yo estaba feliz de ese primer trabajo, Camila. Usted no se imagina cuánto». Tragó grueso. Un día, su esposo visitó esa oficina para una reunión. Yo le llevé un café. Se me resbaló la mano. Le cayó una gota en la corbata. Una gota, Camila. Una gota. Él me hizo pararme en el centro de la oficina. Llamó a todos los empleados. Me hizo disculparme delante de 20 personas. Y luego me dijo delante de todos: «Ustedes son pobres porque son torpes, y son torpes porque son pobres. No sirven ni para servir un café». Camila sintió un frío recorrerle la espalda. Esa misma noche me despidió. Sin liquidación, sin carta, nada. Volví a mi pueblo con una deuda universitaria que no podía pagar, y con una promesa que me hice frente al espejo, que un día yo iba a ver a ese hombre de rodillas. Mariela se limpió las lágrimas. Me tomó 10 años. Trabajé en todas partes. Estudié en las noches. Volví a la capital. Cambié de apellido legalmente, porque antes yo era Mariela Pinzón a secas. Me abrí paso desde abajo en otra empresa. Y cuando conseguí la posición, me infiltré en el grupo Valdés Mondragón como su mano derecha. Fingí admirarlo. Fingí reírme de sus chistes crueles. Fingí ser cómplice. «¿Y ayer?», preguntó Camila con voz apenas audible. «Ayer, cuando vi lo que él le hizo a usted en ese salón, supe que había llegado la hora. Llamé esa misma noche a Ezequiel Morán de la Barca, porque Ezequiel también había sido estafado por Octavio años atrás, aunque fueran cómplices al principio. Yo sabía que Ezequiel guardaba rencor. Lo convencí de que me entregara todos los documentos del fraude de hace 13 años. Los que él le había vendido a Octavio sobre la identidad de usted». Mariela empujó la carpeta hacia Camila. «Todo está aquí. Firmado. Fechado. Notariado. Su esposo va a pasar el resto de su vida en prisión con lo que hay en esta carpeta». Camila miró la carpeta. Luego miró a Mariela. Y lentamente, sin que ella misma supiera muy bien por qué, se acercó y la abrazó. Mariela se quebró en el abrazo como quien lleva 10 años aguantando el llanto. Pero la mañana todavía guardaba una sorpresa más. Doña Leonor Peralta apareció en la puerta de la sala. «Patroncita, hay alguien más en la puerta, y dice que viene de parte del señor Fermín». Camila se giró. Entró doña Rosalba, la misma doña Rosalba que la había peinado en el vestidor del Hotel Gran Palacio del Virrey la noche anterior. La misma que le había dicho: «Lo que usted merece, mija», y luego había bajado la mirada como guardando un secreto. «Señora Camila», dijo doña Rosalba con voz temblorosa, «vengo a confesarle algo». «Doña Rosalba, pase, por favor». La mujer entró con un bolsito pequeño apretado contra el pecho. «Señora, yo trabajo en el Hotel Gran Palacio del Virrey hace 22 años. Soy amiga de don Fermín desde siempre. Hace 13 años, cuando usted llegó por primera vez al hotel como esposa del señor Valdés, don Fermín me llamó aparte y me pidió un favor. Me dijo: «Rosalba, esta muchachita va a necesitar que alguien la cuide en silencio toda la vida. Prométeme que, cada vez que ella venga al hotel, tú vas a estar en el vestidor para ella, que vas a ser sus ojos y sus oídos cuando nadie más la mire». Camila se llevó las 2 manos al rostro. «Todos estos años, mija, cada vez que usted venía a una gala, yo la peinaba, yo le ajustaba el vestido, yo le servía el agua, y usted nunca supo que yo rezaba por usted todas las noches, porque yo vi, desde el primer día, cómo el Señor la miraba cuando nadie observaba, con desprecio, con burla, y a mí me partía el alma». La mujer abrió el bolsito. Sacó un objeto diminuto, del tamaño de una moneda. «Anoche, cuando le acomodé el cabello antes de la gala, le puse esto en el broche del vestido. Un micrograbador. Yo sabía que iba a pasar algo. Don Fermín me había avisado que el señor Valdés estaba tramando algo grande.
Y así grabé cada palabra, cada humillación, cada frase del señor Octavio. La grabación se envió automáticamente al teléfono del señor Crispín a las 11:30 de la noche. Crispín asintió despacio. Yo edité el video con el equipo que me había preparado hace un año para este momento. Lo subí a las 3 de la madrugada desde una cuenta anónima. Fui yo, Camila. Yo destapé a mi hermano al mundo. Camila se acercó a doña Rosalba. Le tomó las 2 manos. Las 2 manos gastadas de quien ha trabajado toda una vida ajustando vestidos ajenos. Doña Rosalba, susurró, usted me cuidó 13 años sin que yo lo supiera. Mija, no me agradezca. Yo solo cumplí una promesa que le hice a mi amigo. Y una promesa que se le hace a una muchacha buena, se cumple. A las 10 de la mañana, el teléfono de la doctora Alcántara sonó. Era el laboratorio forense. Camila, dijo la doctora con los ojos brillantes. El examen de ADN confirmó. Usted es con certeza científica absoluta, hija biológica de don Salvador Reynoso del Olmo, y por extensión, nieta biológica de doña Jacinta Reynoso de Pardo. Salvador se acercó a su hija y la abrazó. Fue un abrazo largo, lleno de los 42 años que habían estado separados. El fideicomiso de tu abuela Jacinta acaba de activarse, continuó la doctora Alcántara. Oficialmente, desde este momento, usted es la heredera principal de una de las mayores fortunas de este país. Pero Camila no lloraba por la herencia. Lloraba porque por primera vez en la vida, alguien podía decirle con certeza absoluta, tú tienes padre, tú tienes familia, tú tienes sangre. A las 11 de la mañana, un segundo teléfono sonó. Era el doctor Baltasar Quesada Irigoyen. Don Salvador, dijo el juez. Octavio Valdés Mondragón acaba de ser detenido en el aeropuerto. Intentaba salir del país con documentación falsa. Los cargos son fraude empresarial agravado, falsificación de documentos, denuncia calumniosa y tentativa de sustracción de menor. No va a ver la luz del sol en mucho tiempo. Esa misma tarde, Isidora subió a la sala y encontró a Crispín sentado frente a la ventana. ¿Usted es el hermano de mi papá?, preguntó la niña con su voz chiquita. Crispín se giró. Se agachó a su altura. Sí, mi amor. Y tú eres mi sobrina. Y lamento muchísimo no haberte conocido antes. Isidora se le acercó despacio. Lo miró con esos ojos que leían el alma. Y entonces, sin decir nada, lo abrazó con la fuerza tranquila de los niños que perdonan sin preguntar. Crispín cerró los ojos, y por primera vez en 12 años, el hombre que había vivido en silencio llorando una familia perdida, lloró con alegría. Al caer la tarde, cuando la casa ya estaba en paz y los reporteros habían empezado a marcharse, Salvador se acercó a Camila, que miraba el jardín desde el ventanal de la biblioteca. Hija, hay un último lugar al que tenemos que ir. Camila se giró. ¿A dónde, papá? A la hacienda San Anselmo, donde tu madre nació, donde ella y yo nos enamoramos, donde tú fuiste concebida. Hay algo allá que te estoy guardando desde hace 42 años. Algo que solo puedo entregarte en ese lugar. Camila sintió que el aire se le cortaba. ¿Qué es, papá? Salvador la miró con los ojos brillantes. Hija mía, es el último regalo que tu madre Consuelo dejó para ti antes de huir aquella noche. Está enterrado en el patio trasero de la casita donde ella creció. Y creo que ella nos está esperando allá desde hace 42 años para que lo desenterremos juntos. Camila sintió las lágrimas subir de nuevo, pero esta vez eran lágrimas distintas. Lágrimas de quien está a punto de cerrar un círculo. Lágrimas de quien, por fin, está lista para volver a casa. El camino hacia la hacienda San Anselmo parecía una línea de tiempo revertida. Cuanto más se alejaban de la ciudad, más se acercaba Camila a una versión de sí misma que nunca había conocido. El auto avanzaba entre montañas de un verde que parecía mojado por la luz del atardecer. Salvador iba sentado al lado de Camila, silencioso. Isidora dormía con la cabeza apoyada en el regazo de la madre. Adelante. Crispín Valdés Mondragón conducía con paciencia, parando cada tanto para abrir las ventanas y dejar entrar el olor a tierra, a pasto recién cortado, a pueblo lejano. Papá, dijo Camila en voz baja, tengo miedo. Salvador le tomó la mano. ¿Miedo de qué, hija? De llegar, de ver el lugar donde nací.
De saber que mi mamá caminó por esos caminos hace 42 años, cargándome en la barriga, con el corazón quebrado. Tengo miedo de no ser la hija que ella hubiera querido que yo fuera. Salvador le apretó la mano con la fuerza tranquila de los viejos. Hija, tu mamá te está viendo ahora. Y yo te puedo asegurar una cosa. Ninguna madre, en ningún lugar del mundo, deja de estar orgullosa de una hija que se levanta del suelo después de haber caído de rodillas. Ninguna, Camila. Ninguna. Camila miró por la ventana. Las montañas empezaban a ponerse doradas bajo los últimos rayos del sol. Papá, quiero prometerte algo. Dime, todo lo que me dejó la abuela Jacinta, todo lo que venga de la familia Reynoso, yo no lo voy a guardar, papá. Yo lo voy a usar. Salvador se giró hacia ella. ¿Para qué, hija? Para construir algo que lleve el nombre de mi mamá. Una fundación para mujeres que fueron humilladas por los hombres que juraron protegerlas. Una casa donde puedan ir cuando no tengan a dónde ir. Una escuela donde puedan aprender lo que yo no aprendí. A leer un contrato antes de firmarlo, a decir que no cuando el corazón lo pide, a levantar la cabeza aunque el mundo les pese sobre los hombros. Salvador se quedó en silencio. Luego, despacio, sacó un pañuelo del bolsillo y se secó los ojos. Tu madre, susurró, va a morir 2 veces esta noche, hija mía. La primera vez fue cuando enterramos su cuerpo. La segunda va a ser cuando se entere, allá arriba, de que su hija se convirtió exactamente en la mujer que ella soñó. Llegaron a la hacienda San Anselmo cuando empezaba a caer la tarde. La casita donde Consuelo Herrera Pardo había nacido seguía ahí, pequeña, de paredes blancas un poco descascaradas, techo de tejas oscuras, una ventana con postigos de madera y una puerta que parecía llevar décadas esperando ser abierta. Don Fermín Altamirano los estaba esperando en la entrada. Había viajado el día anterior. Sostenía entre las manos un ramo de flores silvestres recién cortadas. Señora Camila, dijo el viejo mayordomo con una reverencia que parecía traer consigo 42 años de dignidad contenida. Bienvenida a su casa. Camila lo abrazó sin poder contener las lágrimas. Abrazó al hombre que había salvado a su madre hacía 42 años. El hombre que la había cuidado en silencio durante 13. El hombre que había guardado un secreto toda una vida por lealtad a una muchacha que ni siquiera sabía que estaba siendo recordada desde lejos. Don Fermín, le susurró al oído, usted es el ángel de mi mamá y el mío, y desde hoy, usted es parte de mi familia, para siempre. El viejo asintió con los ojos cerrados. No dijo nada. Pero al abrirlos, Camila vio que las lágrimas, por primera vez en su vida, le caían sin que él tratara de esconderlas. Salvador abrió la puerta de la casita con una llave antigua que llevaba guardada desde hacía décadas. Adentro, el tiempo se había detenido. Una mesita de madera con 2 sillas, una máquina de coser antigua en una esquina. Un portarretratos con una foto amarillenta de una pareja joven sonriendo junto a un árbol. Y al fondo, una puerta que daba al patio trasero. Salvador tomó una pala que había dejado apoyada contra la pared. Le tendió la mano a su hija. Ven. Salieron al patio. Había un árbol enorme, viejo, con ramas que caían como brazos protectores. Al pie del árbol, Salvador se detuvo. Aquí, hija. Tu madre me contó en su carta que aquí enterró algo para ti la noche antes de huir. Algo que ella misma no pudo llevarse. Algo que guardó para el día en que tú regresaras. Camila tomó la pala con las manos temblorosas. Yo, papá, tú, es tu tesoro. Tú lo tienes que desenterrar. Camila cavó. Con cada paletada de tierra, sentía que el tiempo se doblaba hacia atrás. Con cada golpe contra el suelo, escuchaba la respiración agitada de su madre joven. Hacía 42 años, en esa misma noche de huida, cavando bajo el mismo árbol con el mismo deseo de dejar algo para una hija que aún no había nacido. A poco más de 1 metro de profundidad, la pala chocó con algo duro. Camila se arrodilló. Quitó la tierra con las manos. Era una caja metálica. Herrumbrada por el tiempo, pero cerrada con llave. Salvador sacó del bolsillo una llave pequeñita y gastada, atada a un lazo descolorido. Tu mamá me la dio la noche en que huyó. Me dijo, si algún día encuentras a mi hija, dale esta llave. Ella sabrá qué hacer con ella. Camila recibió la llave con las 2 manos. La introdujo en la cerradura. Abrió la caja. Adentro había 3 cosas.
La primera era un par de zapatitos de bebé tejidos a mano. Los zapatitos que Consuelo había tejido para su hija durante las noches de embarazo, antes de huir. La segunda era un mechón de cabello muy fino, atado con un hilo rojo. El primer mechón que Camila había dejado en el mundo, cortado por su madre el día del nacimiento. Y la tercera era una cajita de terciopelo. Camila la abrió con los dedos temblorosos. Adentro brillaba un anillo sencillo, dorado, con una piedra pequeña, casi modesta, pero tallada con un cuidado infinito. Debajo del anillo, un papel doblado, con la letra de su madre. Camila mía, este anillo era de tu abuela, mi mamá. Ella lo usó toda la vida para trabajar la tierra. No vale mucho dinero. Vale una vida entera de honestidad. Póntelo el día en que te sientas dueña de ti misma. Ese día, y solo ese día, vas a saber que llegaste a ser quien debías ser. Camila se puso el anillo en el dedo. Le quedó perfecto, como si hubiera estado esperándola durante 42 años. Esa misma noche, al lado de la chimenea de la casita, con Isidora dormida sobre una manta, y Salvador y don Fermín sentados frente al fuego, Camila entendió por primera vez en su vida lo que era estar en casa. No era la mansión Reynoso. No era el penthouse que había compartido con Octavio durante 13 años. No eran los salones de gala ni los vestidos de miles. Casa era eso. 4 paredes antiguas, una chimenea con leña crujiendo, un padre recuperado, una hija durmiendo en paz, y un anillo sencillo que llevaba más dignidad que todas las joyas del mundo. Isidora abrió los ojitos por un momento. «Mamá», murmuró. «¿Ya estamos bien?» Camila se agachó y le besó la frente. «Sí, mi amor, ya estamos bien. Para siempre». La niña sonrió y volvió a dormirse. Semanas después, mientras la ciudad seguía hablando del caso, el juicio de Octavio Valdés Mondragón avanzaba sin pausa. Las pruebas eran tantas y tan claras que ningún abogado logró salvarlo. Fue condenado a prisión por un tiempo largo. Su fortuna fraudulenta fue incautada. Los empresarios y políticos que habían reído con él en la gala desaparecieron de su vida como pájaros que abandonan un árbol muerto. Camila no fue al juicio. Camila estaba construyendo otra cosa. Meses después, la Fundación Consuelo Herrera Pardo abrió sus puertas en una casona amplia que Camila mandó restaurar en las afueras de la ciudad. Tenía aulas, dormitorios temporales, consultorios legales gratuitos, talleres de oficios, un patio con árboles frutales y una placa de bronce en la entrada que decía: «La dignidad no se compra, la dignidad se hereda de las madres». La primera directora de la fundación fue Mariela Castaño Pinzón, que renunció a todo lo que tenía para dedicar el resto de su vida a que ninguna otra muchacha fuera humillada por derramar una gota de café sobre una corbata cara. La encargada de asuntos legales fue la doctora Remedios Alcántara Vélez, que había estado esperando 42 años para hacer justicia en silencio, y ahora podía hacerla a plena luz. El asesor administrativo fue Crispín Valdés Mondragón, que por primera vez en 12 años salía a las calles con la cabeza alta, sin esconderse, sin cambiar de nombre, sin tener que mirar para atrás. Doña Rosalba dejó el hotel y se convirtió en la encargada del hogar de la fundación, recibiendo a cada mujer que llegaba con el mismo cuidado con que durante 13 años había peinado a Camila en secreto. Don Fermín Altamirano pasó a ser el jardinero principal de la casona. Decía que a sus años solo quería cuidar las rosas, pero todas las tardes, cuando llegaban mujeres nuevas al refugio, don Fermín era el primero en abrirles la puerta con una reverencia y un vaso de agua fresca. «Señora, bienvenida a su casa», les decía siempre, con la misma dignidad que le había dicho a Camila aquella tarde en la hacienda San Anselmo. Doña Leonor Peralta se quedó en la mansión Reynoso, cuidando de Salvador, que ya casi no salía, y de los cuartos donde Isidora crecía rodeada de fotos de 2 abuelas. Consuelo Herrera Pardo y Jacinta Reynoso de Pardo. 2 mujeres separadas en vida, reunidas al fin en las paredes de una misma casa. Francisca Rendón Olmedo escribió un libro sobre el caso. Se tituló La noche que ella se levantó. Fue traducido a 18 idiomas. Todo el dinero que generó fue donado íntegramente a la fundación. Y el doctor Baltasar Quesada Irigoyen, el juez constitucional, se convirtió en padrino honorario de cada niña que pasaba por la fundación. «Ustedes son las nietas que nunca tuve», les decía a las pequeñas cada vez que las visitaba.
Al cumplirse un año exacto de aquella noche en el Hotel Gran Palacio del Virrey, Camila fue invitada a dar una charla en una universidad de la capital. El auditorio estaba lleno. Más de 2000 mujeres de todas las edades la escuchaban en silencio. Camila subió al escenario con un vestido sencillo. En el dedo anular de la mano derecha llevaba el anillo de su abuela materna, desenterrado bajo el árbol de San Anselmo. En la mano izquierda llevaba la mano de Isidora, que ya tenía 13 años, y la acompañaba a todas partes con la mirada serena de quien ha visto demasiado para su edad, pero ha sanado con amor. Camila se acercó al micrófono, respiró hondo, y habló. Buenas tardes. Hace un año, en esta misma ciudad, yo caí de rodillas delante de 300 personas. Un hombre que había jurado amarme, me dijo que yo no era nadie, que había venido del polvo y al polvo iba a volver. Yo le creí durante un par de segundos. Después, por fortuna, dejé de creerle. Una ovación empezó a crecer desde las primeras filas. Camila alzó una mano, pidiendo silencio. Quiero decirles esta tarde 3 verdades. La primera es que nadie, absolutamente nadie en este mundo, tiene derecho a decirle a una mujer que ella no es nadie, porque toda mujer que existe en este mundo es hija de otra mujer que la trajo con dolor y la crió con sueños, y ninguna mujer que nació del dolor y creció en los sueños puede ser llamada nada por ningún hombre. Jamás. El silencio en el auditorio era sagrado. La segunda verdad, continuó Camila, la voz firme pero con lágrimas brillándole en los ojos, es que cuando una mujer cae de rodillas, siempre, 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 hay alguien en este mundo que va a aparecer para extenderle la mano. Puede ser un padre que nunca conoció. Puede ser una hija pequeña. Puede ser una mujer que le ajustó el vestido en un tocador hace 13 años y que nunca olvidó la mirada triste que usted traía. Puede ser un mayordomo anciano que conoció a su madre hace una vida entera. Nunca están solas. Solo tienen que atreverse a levantar la cabeza. Muchas mujeres en el auditorio lloraban abiertamente. Y la tercera verdad es esta. Camila se quedó en silencio un segundo. Miró a Isidora. Le apretó la mano. Miró al público. Yo pasé 13 años pensando que la vida me había dado lo que merecía. Un esposo rico, una casa grande, vestidos caros, joyas que brillaban. Y descubrí una noche que todo eso era mentira. Pero también descubrí al día siguiente que lo único verdadero que tenía en la vida había estado siempre dentro de mí. La espalda recta que me enseñó mi madre. El derecho de decir basta. La dignidad que no se compra, que no se regala, que no se pierde. La dignidad que una mujer hereda de otra mujer y que le pasa a su hija, y que su hija le va a pasar a la suya. Esa cadena, señoras y señoritas, esa cadena es la única herencia que importa. Todo lo demás es polvo. El auditorio se puso de pie. La ovación duró 9 minutos. Esa misma noche, al volver a casa, Isidora se acercó a su madre mientras Camila se quitaba los zapatos en el borde de la cama. «Mamá, dime, mi amor, ¿tú crees que la abuela Consuelo nos ve?» Camila la abrazó. Le besó la frente. Le acarició el cabello con los dedos suaves. «Mi vida, la abuela Consuelo no solo nos ve. La abuela Consuelo vive en nosotras. Vive en mi manera de caminar, que aprendí de ella. Vive en tus ojos, que son idénticos a los de ella. Vive en cada mujer que entra a la fundación y que vuelve a sonreír después de haber olvidado cómo sonreír. La abuela Consuelo está, mi amor. Va a estar siempre. Y cuando tú seas madre, ella va a estar también en las manos con las que cargues a tus hijos». Isidora asintió despacio. «Entonces, mamá, yo voy a ser como ella, y como tú». Camila la abrazó con todas sus fuerzas. Y al cerrar los ojos, por un instante, le pareció escuchar en el silencio de la habitación una voz suave, conocida, que decía desde muy lejos y muy cerca al mismo tiempo: «Gracias, mi Camilita. Gracias por volver a casa». Y así, bajo el cielo estrellado de una noche cualquiera, en una casa llena de amor y de cicatrices que ya habían aprendido a brillar como oro, una mujer que un año antes había caído de rodillas delante del mundo entero, se durmió abrazada a su hija, con el anillo sencillo de su abuela campesina brillando en el dedo, con la respiración tranquila de quien por fin, después de toda una vida, había encontrado el lugar al que siempre había pertenecido, porque al final, la dignidad no estaba en los salones de gala,
ni en los vestidos caros, ni en los apellidos ilustres. La dignidad estaba en el derecho, tan simple y tan sagrado, de levantarse después de haber caído, y de volver a casa. Nunca permitas que nadie te haga creer que tú no eres nadie. Toda mujer es hija de otra mujer que la trajo al mundo con dolor y con sueños. La dignidad no se compra, se hereda de las madres, se vive con la espalda recta y se le entrega a las hijas. Cuando caigas de rodillas, acuérdate de una cosa. Siempre, siempre hay alguien en el mundo listo para extenderte la mano. Solo tienes que atreverte a levantar la cabeza.